Buenos días a todos. Aquí nuevamente después de un periodo de como 2 semanas o algo así que no hacía un video adicional. Había estado de vacaciones, trabajo, es fin de año, ha estado pesadón. Ha habido muchos temas en estos días. Híjole, es difícil a veces, complicado escoger uno para platicar. Pero bueno, aquí el tema que hoy quiero tocar en este pequeño video, en esta pequeña explicación, es por qué aumentar salarios por decreto causa inflación. Ya lo escuchamos hace poco, más o menos una semana. La Comisión de Salarios Mínimos, el gobierno federal, las cámaras empresariales, sindicatos, etcétera, supuestamente se pusieron de acuerdo, no supuestamente se pusieron de acuerdo y decretaron un aumento bastante fuerte al salario mínimo en todo el país, pero sobre todo en la frontera. Y bueno, podemos ver que, por ejemplo, en la mayoría del país va a estar en 102 pesos con 78 centavos y en la frontera subió a 176.72 pesos. Esto es un incremento del 16% en el país y en la frontera anda por ahí del 50%, más o menos, el incremento de golpe por decreto del salario mínimo. Obviamente la mayoría de la gente que leo, escucho, ven esto como algo positivo, eh, de que la gente va a tener más dinero para gastar, se reduce la pobreza, etcétera. Y por ahí algunas voces siempre hemos dicho que los salarios no se deben incrementar por decreto. Y mucha gente no entiende, inclusive a mí en lo personal, pero sé que a otra gente también, nos acusan de ser proempresariales, que explotar al trabajador, etcétera. Entonces trataré en este video de explicar por qué o cómo ocurre el fenómeno de inflación cuando el salario o los salarios se aumentan por decreto. Este, y quisiera iniciar con una pregunta o un comentario que la gente que está a favor de subir salarios desde las leyes, desde el gobierno, siempre dicen, aumentar salarios desde las leyes no causa inflación y es bueno para la economía porque la gente trae dinero a la bolsa, va a gastar más, eso incentiva que haya más flujo en la economía, haya más trabajo, etcétera. Eso es lo que la mayoría de la gente, o a grandes rasgos, el argumento que usan para justificar subir los salarios. Obviamente, otra razón son de que sí hay mucha pobreza, mucha gente que no le alcanza, mucha gente que vive al día o a la semana y se las ven muy, muy duras para salir con la semana, para salir con todos los gastos que una familia más o menos tiene en sus eh, gastos semanales, etcétera. Pero bueno, si eso fuera cierto, si subir los salarios es bueno para la economía, ¿por qué no lo decretan que el salario mínimo en todo el país sea 10,000 pesos al mes? O menos, 20,000 pesos al mes, o 50,000 o 100,000. O sea, si subir el salario no es perjudicial y no pasa nada, y eso es bueno, ¿por qué no hacerlo de eso? Esta pregunta siempre se hace a la gente que está a favor de incrementarlo y se quedan callados, no contestan. Obviamente, algunos por ignorancia, pero muchos otros por cinismo o por simplemente saben exactamente qué sucedería, no lo plantean así. Entonces, aquí lo que me lleva es que subir salarios desde los políticos, el gobierno, quien sea, del partido que sea, simplemente están buscando cosechar votos, quedar bien con la mayoría de la gente, de decir yo propuse, yo hice que se aumentara el salario y la gente ahora tiene más dinero y va a haber menos pobreza. Bueno, si eso fuera tan sencillo, pues súbanlo a 10,000, 20,000 pesos mensuales y se acabamos la pobreza de golpe. ¿Por qué no lo proponen? Porque saben que sí hay un efecto inflacionario cuando se aumentan los salarios de esta manera. Y quiero aquí tras, explicar un poco en mi experiencia dirigiendo empresas cómo están tabulados los salarios en una empresa. La mayoría o quien haya trabajado en empresas de manufactura, en empresas de servicios, donde hay diferentes categorías, obviamente los trabajos con menor valor agregado, que no se requiere tanta experiencia o ninguna experiencia, que se llama mano de obra no calificada, que son las categorías iniciales, ayudante general, por ejemplo, cosas así,
o limpieza, etcétera, pues son los salarios más abajo. Pero a medida que un trabajador va ganando experiencia, operando una máquina o haciendo una operación de ensamble, etcétera, va creciendo en el tabulador. Normalmente las empresas manejan distintos tabuladores. Esto es muy diverso, por industria, por ciudad, es muy variable. Aquí yo simplemente pongo como ejemplo algo que en mi experiencia he hecho. Normalmente el brinco entre categorías en una empresa de manufactura, al menos aquí en Monterrey, más o menos el incremento entre una a otra es un 10%, a veces un 8, un 7, un 12, un 13, varía. ¿Por qué un 10% más o menos? Para que sea atractivo el incremento de categoría para una persona. No nada más los salarios suben cuando cada año se hace una revisión del contrato colectivo o de esa persona, que se puede hacer un aumento más o menos de la inflación, dependiendo, en muchas variables, sino que también el trabajador puede crecer internamente en una empresa con más experiencia, manejando más maquinaria, manejando más responsabilidades y va creciendo en categorías dentro de una empresa. Esta es la manera como mucha gente, y lo he visto, en menos de un año o máximo 2 años pueden brincar 2, 3, 4 categorías, dependiendo de sus habilidades y del esfuerzo que pongan, y pueden tener incrementos de salario en ese lapso de tiempo del 20, 30, 40%. Esto es algo que comúnmente no se dice, pero así sucede. ¿Por qué? Porque en las empresas se manejan los tabuladores por experiencia. No es por antigüedad. Mucha gente cree que por antigüedad ya merece un incremento de sueldo. No es así. Es por el valor agregado que tu trabajo otorga al producto o servicio que está vendiendo la empresa donde te laboras. Pero bueno, entonces aquí es un ejemplo tal cual. Lo quise poner de esta manera simplemente para que saliera más o menos 1,000 pesos a la semana. Aquí en Monterrey es muy difícil que alguien acepte un trabajo donde no gane al menos 1,000 pesos libres a la semana. Libres, al menos. Y estoy hablando ya de trabajos que no requieren nada de experiencia. Ayudantes generales que prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Esas serían las categorías iniciales. A partir de ahí hice un ejercicio con una empresa que tuviera 10 categorías, con incrementos entre cada una del 10%, y lo que sacaría semanal y un comparativo mensual, nada más. Luego puse una columna con la cantidad de personas o de trabajadores, en este ejemplo teórico, hipotético, de cuánta gente habría en esa empresa. Normalmente el grueso de los trabajadores está en las categorías intermedias. ¿Por qué? Pues por la rotación, porque son los empleos que hay más cantidad. Ya las categorías de mayor nivel, que son la gente de mantenimiento, técnicos muy especializados, en la cantidad de personas que se requieren son menos. Lo mismo en las categorías iniciales son menos, pero en las del medio es donde está normalmente la mayoría de la gente. En esta empresa, en este ejercicio, me salió que es una plantilla de 320 trabajadores. Aquí está lo que paga la empresa por categoría para estos trabajadores. Estamos hablando que es mensual. Esto es un gasto mensual. Entonces, estamos hablando que en una plantilla de 320 trabajadores, con este tabulador, son 2 millones de pesos de nómina al mes. Nómina de mano de obra directa nada más. Luego aquí hay algo que en algunas empresas se le conoce como factor de integración, tiene distintos nombres y se calcula de maneras diferentes, pero en grandes rasgos es lo mismo. ¿Cuánto gasta la empresa respecto a lo que recibe el trabajador por el resto de prestaciones e impuestos? Cabe señalar que esto es el salario diario de cotización en el IMSS. En ese salario diario no se incluyen vales de despensa, no se incluyen premios de puntualidad de asistencia que pueden ser hasta del 20% del salario, bonos de productividad, tiempo extra, etc. Esos ingresos o esas prestaciones no cotizan en el salario diario del IMSS. Así que cuando un político venga y les diga que el salario mínimo en México no alcanza para nada, es cierto, ese monto no alcanza para nada. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas, sobre todo en el sector formal de la economía, pagan al menos 2 salarios mínimos o más. Y eso sin contar las prestaciones, aguinaldo, vacaciones, etc. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando escuchamos a un político
decir mentiras a medias, verdades a medias, porque lo que el político está buscando es tu voto, engañarte para que tú en la siguiente elección votes por él. No, no está buscando tu beneficio y te va a engañar. Esa es la realidad del partido que me digas. Aquí no hay de color ni partidos. Esto es lo que pasa. Entonces, hay que tomar en cuenta esto cuando estemos revisando este tipo de temas. Como decía, el factor de integración es una relación más o menos de lo que recibe un trabajador contra el costo de la empresa. Normalmente, por cada peso que recibe un trabajador, las empresas, su gasto de flujo de dinero para pagar eso es entre el 30 y el 70% adicional. ¿Qué significa esto? Pues que ahí va los aguinaldos, ahí va las vacaciones, ahí va el seguro social, ahí va las otras prestaciones que pudiera tener la empresa, el impuesto sobre nómina, uniformes, zapatos, equipos de seguridad, muchas cosas involucradas para una empresa como gasto, como erogación de dinero, cuando abre un puesto de trabajo en el sector formal de la economía. Ojo, esto es importante, el sector formal de la economía, no el sector informal, que casi es el 60% de la economía es informal y ni siquiera les preocupa si pagan el salario mínimo o reportan al IMSS. Estoy hablando nada más del sector formal de la economía, que es el que nos interesa, que fuera más grande, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes o alguien les diga que el salario mínimo, que lo que recibe un trabajador, hay que tomar en cuenta lo que paga una empresa por abrir cada puesto de trabajo. Ahora voy aquí a hacer una pregunta. Vamos a suponer que una empresa, que el factor de integración, como el ejemplo que hice, es el 50%. ¿No te gustaría, tú que ganas 1,000 pesos a la semana, no te gustaría mejor recibir 1,500 a la semana? Y tú decidir qué hacer con ese dinero, tú decidir a qué empresa de seguridad vas a pagar para tener salud o cualquier otra prestación, o si quieres ahorrar o no quieres ahorrar. ¿No sería mejor que tú decidieras, como adulto ciudadano que eres, qué hacer con tu dinero y no fuera un burócrata, un político que decida por ti? Nada más piensa en eso, porque de los 1,000 pesos o de los 5,000 o 10,000 pesos que recibes al mes de salario, muy probablemente si la empresa te entregara todo a ti, sería mucho más y tú decidirías qué hacer con ese dinero, no un político o un burócrata. Pero bueno, continuando con el ejemplo, básicamente aquí tenemos que los 2 millones de nómina que se pagan a los trabajadores, ya con el factor de integración, impuestos y todo lo demás que hablamos, vamos a suponer que es un 50% para una empresa de manufactura. Para la empresa estamos hablando que es un flujo de dinero de más de 3 millones de pesos mensuales. Estamos hablando aquí de datos mensuales, entonces mano de obra directa 3 millones. Por decir algo, esto es muy variable, igual depende del tipo de industria, si es de manufactura, si es maquiladora, si es de servicios, es muy variable. Cada empresa es una unidad económica independiente y tiene sus propios costos en el mercado en el que está, en la ciudad en la que se encuentra, es muy variable. Pero vamos a dejar el ejemplo aquí con un 30% que es el costo de la mano de obra. Vamos a suponer que esta es una empresa que fabrica algo y tiene costo de materiales y que los costos de materiales andan del 45% de los ingresos. Costos indirectos, un 15%, que puede ser indirectos, pues la mano de obra indirecta, los supervisores, los gerentes, etcétera. Igual, aquí es variable, a veces más, a veces menos, depende mucho de lo que estemos hablando. Total de los gastos, vamos a suponer algo razonable que muchos empresarios buscan, pues es tener una utilidad bruta del orden del 10%. Así lo hice, a veces más, a veces menos, igual depende del sector económico que estemos hablando. Vamos a suponer que sus ventas son de 10 millones y medio más o menos, que es el 100%, de la cual quitando el total de los gastos que hablamos, le queda una utilidad bruta del 10%. Este ejemplo está muy simplificado. La realidad es que un estado de resultados de una empresa es más complejo, a veces hay intereses bancarios, hay deuda, depreciaciones de maquinaria y equipo, renta del edificio, lo que sea, pero lo quise mantener un poco simple para ejemplificar cómo impacta el incremento de mano de obra por cuestiones legales, por cuestiones políticas en las decisiones que toma un empresario. Ojo aquí, de la utilidad bruta,
eso es lo que se paga de impuestos, 30% de ICR y 10% de reparto de utilidades, que viene siendo un 40%. Por eso, el 4% de los ingresos se lo quedan los políticos y burócratas, abusados. Esto tiene mucho peso en la toma de decisiones para alguien que quiere invertir, que quiere emprender, que quiere iniciar un negocio y que quiere crear empleos. Estos impuestos, el hecho que sea un 30%, desincentiva la inversión. Hay muchos países en el mundo que están creciendo a ritmos agigantados, ritmos muy rápidos de inversión, creando muchos empleos, sacando a mucha gente de la pobreza, donde el impuesto sobre la renta es menor al 20%, 15% y en algunos casos hasta el 0%. ¿Por qué? Porque son gente que sabe que eso va a incentivar la creación de empleos y eso es lo que saca a la gente de la pobreza, no los impuestos y las dádivas. Pero bueno, eso es otro tema, es otra discusión. Vamos a suponer que este empresario o empresarios les queda una utilidad neta del 6%, 600 mil pesos. Muchos dirán, es mucho dinero para 1, 2, 3 dueños. Es su dinero, ellos invirtieron, ellos arriesgaron, ellos pidieron prestado a un banco, están pagando intereses, hipotecaron su casa, lo que haya sido. Entonces, si la empresa quiebra, ellos se quedan sin nada, el trabajador lo liquidan y busca empleo en otra parte. Entonces, eso también es otra discusión, no me quiero meter mucho allí, pero vamos a suponer que esto así es, en este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que esta empresa está en la frontera, que está en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana, donde me indiquen. Y pues nada, que a partir del 2019 ya tiene que pagar mínimo 176 pesos como salario diario que reporta el IMSS. ¿Qué es lo que sucede? Muchos dirán, pues nomás las categorías de abajo se ven afectadas. No, tú como empresario, como gente que tienes a toda esta gente a tu cargo, tienes que mantener ese tabulador para mantener bien tu productividad. Imagínate que de repente desaparecen todas las categorías de abajo y las dejas. O sea, ¿qué va a pensar la gente que sabe más que un ayudante general? Oye, ¿a mí me vas a pagar lo mismo que el ayudante general? Si yo sé manejar esta máquina y aquella, y sé llenar reportes y sé medir con el vernier una pieza, etcétera, y tengo una buena productividad, ¿por qué voy a ganar 176? Me tienes que subir a como estaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a empujar el tabulador totalmente hacia arriba. No importa que el incremento sea aquí abajo, que el mínimo sea 176, lo más probable es que va a empujar los salarios en todo el resto del tabulador en esa empresa. ¿Qué va a suceder? Pues ahora la empresa va a erogar 2,5 millones más el factor de integración 3,800,000 y esto ya se va al 36%. Del 30% de costo se va a un 36%. Lo que es materiales, vamos a suponer que ahorita los materiales no tuvieron incremento, quedan igual, los indirectos igual, y de tener un 90% de costo, ahora tenemos un 96%, eso me reduce la utilidad bruta al 4%, obviamente se pagan menos impuestos, y la utilidad neta se reduce de un 6% a un 2%. Solo por subir en la frontera, como va a suceder, el salario. Aquí ya el empresario ya no le están saliendo los números, él tenía su planeación en el mediano largo plazo, reinversiones, cambio de equipo, de maquinaria, etcétera, y pues ya no le están dando los números. ¿Qué va a suceder? Bueno, pueden suceder varias cosas, va a depender mucho de la empresa, del producto que está haciendo, lo que sea, etcétera. Vamos a suponer que este empresario, el producto que fabrica, sí puede trasladar el precio, el incremento al precio. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues él, así como subió la mano de obra, tal cual va a subir el precio de su producto para mantener el mismo porcentaje de ganancia que tenía antes. Así sencillo, y esto lo haría cualquier persona. Gente que me diga que empresario explotador y que no sé cuánto, si tú tuvieras tu propia empresa y te pasara algo así, te subieran un costo, el que sea, lo vas a tratar de trasladar al precio inmediatamente y mantener tu misma ganancia. No me vengas con chairadas y maromas de que no lo harías. Todo mundo lo haría. Así es lo normal, porque es mi empresa y yo lo puedo trasladar al precio porque mis costos han subido. Es lo normal. Entonces, esto suponiendo que pueda trasladarlo al precio. Ahorita voy a explicar por qué no necesariamente es así, pero bueno, aquí
Un incremento del 21% del tabulador ya me causó que yo tenga que incrementar mi precio del producto un 7%. Y ese producto, que puede ser cualquier cosa, va a llegar al mercado ya un 7% más caro. Ahora, las empresas normalmente fabrican o sus productos o sus precios son de mayoreo, tienen distribuidores, tienen gente que les compra, entonces esa gente que va a ver un precio un 7% mayor, lo mismo va a trasladar ese incremento a su precio final, al menudeo, etcétera, más el IVA, y ya esto se empieza a hacer una cadenita, que eso es lo que tenemos que estar observando. Ahora, este es un ejemplo de una empresa que fabrica algo y donde el costo de mano de obra es era un 30% y subió. ¿Qué pasa con las maquiladoras que son 100% mano de obra? Que el material es, la materia prima es importada, el dueño es la empresa extranjera y lo único que viene aquí es a que un trabajo manual de mano de obra, transformarlo, ensamblarlo, lo que sea y regresarlo al extranjero, que ese es el concepto general de maquiladora. Bueno, aquí modifiqué un poquito el ejemplo, simplemente dupliqué la cantidad de trabajadores, dejé el mismo tabulador, los mismos salarios, lo dupliqué porque quité el costo de materiales. Aquí vamos a suponer que no hay costo de materia prima, que es 100% mano de obra esta empresa, tratando de dejar los ingresos a las ventas de esta empresa al mismo nivel. Vamos a suponer que es otra empresa que está cruzando la calle a la otra que vimos, pero esta 100% maquiladora, pero su nivel de ventas, de ingresos es igual y obviamente la utilidad neta para el dueño, para el empresario, es el mismo nivel. 600,000 pesos, 6% de las ventas es su utilidad neta. Pero ahora sí con pura mano de obra, donde obviamente el costo es mayor de mano de obra, porque así lo trae. ¿Qué pasa cuando incrementamos de nueva cuenta el tabulador con los nuevos salarios mínimos en la frontera, que va a ser 176? ¿Qué sucede? Pues obviamente nos incrementa en bastante, de un 60 a un 73% el costo de mano de obra. Los indirectos los dejé igual. ¿Y qué sucedió? Pues ahora tenemos pérdidas. Así de sencillo, una empresa que estaba sana, que tenía un 10% de utilidad bruta, de la noche a la mañana, por un plumazo, por una decisión estúpida de un burócrata, de un político allá en la Ciudad de México, bolas, esta empresa ya está perdiendo dinero. ¿Qué va a tratar de hacer el empresario? Pues tratar de trasladar ese incremento al precio de su servicio. Suponiendo que pudiera hacerlo, estamos hablando que ese incremento en el tabulador ya es un incremento en el precio del servicio de maquila que él hace de un 14%. Pero la realidad es que el salario no lo pone el empresario. Perdón, el precio no lo pone el empresario. El precio lo pone el mercado. Ese empresario de una maquiladora seguramente tiene un contrato con una empresa extranjera donde no le permiten subir directamente el precio a su servicio. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a perder dinero? Una de dos, o va a correr gente para bajar su costo, va a meter a lo mejor más maquinaria, que le aumente la productividad, a lo mejor una máquina que antes no le era muy redituable comprar, pues a lo mejor ahora sí, y va a quitar puestos de empleo. ¿Qué personas o en qué áreas esas personas están de las que él va a recortar? Así es, las personas menos calificadas, con menos experiencia, cuando el empresario decida automatizar algunos procesos o comprar maquinaria más productiva para reducir su costo de mano de obra, porque no puede aumentar el precio de venta, va a cortar empleos menos calificados. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Sí, exactamente, la gente que menos gana. Y es donde se genera el desempleo. Pero esto suponiendo que lo pueda hacer. Y esto no es de la noche a la mañana. Pasan meses, quizás hasta años de que esto se pueda repercutir. Si el dueño de la maquiladora es la empresa extranjera, a lo mejor la cierra y se va a otro país, o inclusive puede mover la operación vamos a suponer, de Reynosa, y tiene una área, otra planta en Monterrey, pues la mueve a Monterrey, etcétera, Saltillo, no sé. Puede hacer varias cosas. ¿Y qué va a suceder en la frontera? Va a haber desempleo. Porque algunas empresas van a cerrar y se van a ir a otra parte. Algunas empresas no van a cerrar, pero van a reducir su mano de obra porque van a aumentar su productividad. Y mucha gente
con la idea de que en la frontera el salario es más alto, va a tratar de migrar más a la frontera, pero pues ya no va a haber tanto trabajo. Y recordemos que México, sobre todo las empresas maquiladoras y de exportación, están compitiendo con otros países, con el costo de mano de obra de otros países. El inversionista va a decidir, ¿me mantengo en México o me muevo a Centroamérica, Sudamérica o Asia o a otra parte? Constantemente están las decisiones año con año, cada 2 años, se están revisando. ¿Dónde puedo obtener o hacer este producto o servicio con menor costo? Aumentar el rendimiento. Eso es lo que hace todo el mundo. Estar aumentando su productividad y aumentando sus ganancias. No es cosa extraña. Extraña es que los políticos sigan diciendo que no lo entienden y que pueden con leyes cambiar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto sí es un problema. Y más que nada, si no son empresas extranjeras, si no son empresas maquiladoras, toda la economía está relacionada. ¿Cómo? Porque el restaurante donde compramos, que a lo mejor le paga a los meseros el salario mínimo y ellos ganan mucho por las propinas, pues va a tener que aumentar el salario con los que lo tienen reportados en el IMSS. Las tienditas que sí los tienen dados de alta en el IMSS, va a tener que subir salario a todos ellos. Y todos estos micro y pequeños y grandes empresarios, cuando tengan que empezar a empujar o a subir los salarios a su gente, van a empezar a trasladarlo a los precios. Poco a poco, tarde que temprano, algunos más pronto que tarde, pero todos en algún porcentaje, algunos más, en otros menos, van a trasladarlo a los precios. Es inevitable porque cualquier producto o servicio que ustedes me digan que estén comprando ahorita en cualquier tienda lleva mano de obra. En la mano de obra, el salario es un precio más en la economía. El hecho que por ley, por dedazo de un burócrata, un político, incrementen ese precio que es el salario, va a repercutir en lo demás. No es mentira que digan que no repercute. Tarde que temprano repercute y lo vamos a ver. Y esto empieza a generar la inflación. El Banco de México ya lo dijo. Por eso subió la tasa de interés, porque prevé para el 2019 un incremento en la inflación debido a esto. ¿Qué puede pasar? Que ese incremento que ahorita aplauden unos, dentro de unos meses ya se lo haya comido la inflación. Lo estamos viendo en países como Venezuela, donde la inflación ya acabó con ese país, porque desde un gobierno populista aumentaron salarios, inyectaron dinero a la economía, que no era, la gente supuestamente traía más dinero en la bolsa, pero la producción de bienes y servicios no crece de la noche a la mañana, como un plumazo en una ley que tú publicas, burócrata político inepto. No, toma tiempo, y si la gente tiene más dinero de manera artificial y los productos y servicios que se ofrecen no crecen al mismo ritmo, el precio sube. Esa es la parte más peligrosa del tema de la inflación. No es tanto, en buena parte es porque el costo del salario impacta en el costo y el bien y servicios, pero también al momento de haber un incremento no natural, artificial, de dinero en la economía, y los productos y servicios la oferta no crece al mismo tiempo, el precio sube, mayor demanda, mayor precio, y ese incremento desaparece. Yo sí me acuerdo, yo lo vi en los 80s y en los 90s. Quizá tú que tienes menos de 30 años, a lo mejor no has vivido ese proceso inflacionario, pero algunos que ya tenemos más de 40 años, 50, 60 años, sí recordamos. A mí me sorprende ver gente que tiene 60, 70 años, que vivió las inflaciones de los 80s y los 70s en carne propia, que no se acuerden. Lo siento, pero pues así es. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar los salarios y reducir la pobreza? Lo que siempre se ha dicho y que lo califican de neoliberal, pero no es neoliberal, eso ya lo ha sucedido en otros países con resultados. Es más inversión productiva que genera empleo. El hecho que haya oferta de empleos hace que suban los salarios, porque es la oferta y demanda del empleo, es un precio más en la economía. Pero esto sucede de manera paulatina, no es de la noche a la mañana, no es de manera artificial, por una ley, por un plumazo, y eso es lo que poco a poco va subiendo el salario. Entonces, más libertad para los ciudadanos para emprender, que sea más negocio, menos Estado,
reducir el tamaño del gobierno, que nos cueste menos para que nos cobre menos impuestos. Eso también mejoraría que la gente tenga más dinero. Y lo que también se sabe, educación de calidad para que la gente pueda aspirar a empleos mejor pagados. Entonces, si la persona no sabe ni sumar, ni hacer multiplicaciones, ni calcular un porcentaje, ¿qué tipo de trabajo va a aspirar a esas personas? Hacer un barrendero, hacer un ayudante general, que no es un trabajo de muy bajo nivel y que a veces son los primeros que se cortan y es la gente que más sufre. ¿Por qué? Porque no tienen una educación, un conocimiento para aspirar a empleos más técnicos, más complejos, donde hay que usar herramientas de medición, de donde hay que programar en un teclado, en una máquina, cosas así. Esos son los empleos que más se pagan. Pero si la educación es mala, las empresas que vengan a México a crear empleos aquí, pues van a ser empleos de bajo nivel. Y esto de nueva cuenta toma tiempo. No es de la noche a la mañana, no pasa en un sexenio, no pasa en dos. Estamos hablando de un trabajo continuo y constante de 20, 30, 40 años para que esto suceda. Y sí hay ejemplos en el mundo que lo han logrado. Eso es lo que tenemos que ver y hay que tener mucho cuidado cuando un político te quiere dar a Tolini con el dedini diciendo que ya de un plumazo subió los salarios y acabó con la pobreza. Hasta luego.